Eh, Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de JavaScript, HTML5 y CSS. Bueno, actualmente estamos en el módulo de JavaScript y estamos viendo lo que son los métodos del Canvas. Como lo dije en la clase anterior, en este video, en este nuevo video de nuestra serie, vamos a ver lo que es el manejo de las curvas con Canvas. Listo, nuevamente y como en todos nuestros videos, creé un nuevo documento en HTML. Listo, en esta ocasión crearé un documento que se llame arcos, primero que nada. Será nuestro primer ejemplo de curvas con HTML5 y el elemento Canvas. Entonces, bueno, voy por aquí, lo guardaré en escritorio. Igual como siempre dejaré el documento compartido para que ustedes lo puedan descargar. Listo, entonces nuestro primer archivo será canvasarc.html, que es como manejar el elemento arco. Listo, vamos a empezar con nuestro documento. Bueno, llenaré los parámetros básicos. Listo. Bueno, lo primero, haremos lo de siempre, definiremos un elemento Canvas, haré unos elementos no muy grandes esta vez. Listo, le colocaré un identificador arco, le colocaré un ancho, haré un canvas pequeño, haré un canvas de solo 300 por 300. Si es necesario hacerlo más grande, lo haré más grande. Listo, bueno, aquí tenemos id igual arco, ancho 300, alto por 300, nuestro letrero de siempre, por si el navegador no soporta HTML5. Este navegador no soporta HTML5. Listo, y tenemos lo primero. Ahora sí vamos a la parte que nos interesa, que sería nuestro script de JavaScript. Listo, ahí lo tenemos. Bueno, crearé dos variables globales. Una para el canvas. Para el canvas la llamaré arco. Y otra variable para el contexto del canvas. Igual que en las otras lecciones la llamaré ctx, pero ya saben que si gustan pueden dibujar algo totalmente diferente. Y haré una función window.onload igual función. Listo, una función que se ejecute cuando acaben de cargar todos los elementos visuales de mi página. Esta función, ¿qué va a hacer? Pues primero que nada va a capturar en la variable global que ya habíamos definido arco el canvas, arco igual a document.querySelector y será arco, numeral arco, perdón, porque estamos buscando con querySelector, y a querySelector debemos indicarle si es un identificador lo que vamos a buscar. En este caso lo hacemos con el símbolo numeral. Si es una clase sería con el símbolo punto, o si es un elemento, en cuyo caso no habría nada, simplemente el nombre del elemento. Listo, vamos por el contexto. ctx es igual a arco.getContext y el contexto 2D, las instrucciones de dibujo 2D del elemento canvas con id arco. Listo. Hecho esto, vamos a poder empezar a dibujar. Listo, entonces como les estaba diciendo, en esta lección aprenderemos a dibujar arcos. A diferencia de las líneas rectas, donde para empezar una línea que debíamos hacer el comando line2, el arco debíamos hacer un move2, perdón, primero para decidir dónde iba a empezar la línea. En este caso, en el caso de los arcos, no es necesario eso. En el caso de los arcos, simplemente debemos le decimos directamente cuáles son las coordenadas en X y Y, cuál es el radio del círculo que contiene el arco y cuál es el ángulo de inicio
y el ángulo de finalización. Y un último parámetro que serán las coordenadas en torno a las manecillas del reloj. Todo esto que yo he dicho sé que suena muy complicado, por lo cual voy a tener que hacer un ejemplo con un gráfico. Voy a abrir Paint, perdón, oprimí lo que no era. Voy a abrir Paint, y recordaremos. Bueno, entonces yo estoy nombrando un montón de parámetros. Vamos a recordar algo de geometría básica del colegio. Primero, que es un círculo. Esto es un círculo. Bueno, eso obviamente todos lo sabemos. Y un arco, ¿qué es un arco? Un arco es una sección del círculo, o sea, donde hay un corte. Por ejemplo, un pedazo del círculo, si yo le quito un pedazo y lo coloco aparte, voy a borrar un pedazo para que lo podamos ver. Entonces, ahí borro un pedazo del círculo. Este pedazo que hice aquí, eso sería un arco. Es un pedazo de la línea del círculo. ¿Listo? Entonces, el comando que vamos a usar a continuación es un comando que me dibuja una porción del círculo, bueno, o también me puede dibujar el círculo completo. ¿Listo? Entonces, como es un pedazo del círculo, para poder dibujar el círculo, lo primero que necesitará saber es dónde va a estar el centro de nuestro círculo. O sea, van a ser los dos primeros comandos. Voy a ir haciéndolo al tiempo que explico. Bueno, aquí tenemos ya primero, ya mandé que me capturara en CTX el arco y voy a empezar mi dibujo. ctx.beginPath. Listo, empiezo mi trazado y le doy estos comandos. ctx.arc, simplemente es ctx.arc. Y los dos primeros comandos serán las coordenadas en X, las coordenadas obviamente eje de X y eje de Y, donde quiero dibujar mi arco. Listo, yo estoy con un canvas de 300 con 300, voy a dibujar un círculo. Mi primer círculo lo dibujaré en el centro de mi canvas, que será en mi primer círculo, perdón, mi primer arco, que será en 150 por 150, o sea 150 en X, coordenada, y 150 en Y, sería el centro de mi canvas. La siguiente coordenada sería el radio del círculo. Entonces, antes de que yo coloque el radio del círculo, les voy a explicar qué es el radio del círculo. El radio del círculo es una línea que se extiende desde el centro del círculo hasta cualquiera de sus puntos. Esa línea que en este momento acabo de dibujar es el radio del círculo. Coloquémosle un letrero, ya lo coloco aquí, radio, listo. Ahí está el radio de nuestro círculo. Listo. El radio, obviamente, como el círculo es uniforme hacia todos los lados, el radio tiene la misma dirección, tiene el mismo radio hacia cualquier punto que se extienda, desde el centro del círculo hacia cualquiera, hacia donde está su trazo. El radio es el mismo y el radio es el que me define qué tan ancho es el círculo. Entonces, cuando yo le escribo aquí el radio, por ejemplo, yo le voy a hacer que el radio sea de 100. Listo, un radio de 100. Listo, ahí está. Entonces, si tuviéramos un compás, el radio sería el ancho que va desde la punta del compás hasta donde está la punta del lapicero, del lápiz o del elemento con que vayamos a hacer nuestro círculo. Pues más o menos para que lo recordemos. Eso es el radio, y el radio lo que nos define es qué tan grande va a ser nuestro círculo. Listo, esos son los dos primeros elementos que van a conformar nuestra definición. Segundo, como nosotros no vamos a dibujar un círculo, sino que vamos a dibujar solo un arco, entonces debemos decirle el ángulo de inicio y el ángulo de finalización. Entonces voy a darles un ejemplo nuevamente. Voy a hacer otro círculo aquí. Ahí tengo un círculo y voy a darles un ejemplo. Aquí tenemos el radio. Listo. Y voy a dibujar
y voy a dibujar otro radio aquí. Listo, voy a borrar el resto del círculo por ahora, simplemente para que veamos bien el ejemplo que estoy haciendo. Ahí tenemos el segmento de arco que vamos a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos enseñaban en primaria, nos enseñaban de los ángulos, nos decían, por ejemplo, vamos a decir aquí, no es que sea preciso lo que yo hice, vamos a decir, aquí internamente hay un ángulo de 45 grados, decíamos. Un ángulo de 45 grados, ¿cómo se mide? Decíamos, empieza aquí 0 grados y va contando de un grado en un grado hasta que llega a 45 grados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el ángulo de inicio y el ángulo de finalización en el arco. Listo, le decimos dónde empieza y dónde termina. Pero sucede que, a diferencia de lo que yo acabo de hacer aquí, lo que acabo de hacer aquí es matemáticamente correcto. En la pantalla de nuestro computador el ángulo se invierte. Por ejemplo, aquí el ángulo aumenta hacia acá. Acá es menos, acá es más. El ángulo aumenta avanzando en contra del sentido en que giran las manecillas de un reloj. Las manecillas de un reloj giran hacia el otro lado. ¿Listo? Sé que es un poquito complicado esto, pero ahora lo vamos a entender cuando ya haga el ejemplo. Nosotros resulta que, como en nuestro caso, en el plano cartesiano que tenemos en nuestro navegador, el eje de las y está invertidas, el avance del ángulo también está invertido. Entonces, por ejemplo, un ángulo que vaya desde 0 grados a 45 grados sería así. Listo, aquí lo estoy haciendo. Voy a borrar el resto. Bueno, aquí me demoro un poco, pero ustedes ya comprenderán. ¿Listo? Ahí está. Entonces, para este caso, mi ángulo de 45 grados empezaría con 0 grados aquí y el aumento sería hacia acá abajo. 45 grados. ¿Por qué esto? Por lo que les decía. Porque el eje de las y está invertidas. Entonces, al estar invertido el eje y de nuestra pantalla, que fue lo que vimos en la clase pasada, también se invierte el avance de los ángulos. ¿Listo? Perdón. Hasta ahí comprendemos esa parte. Sin embargo, toca un segundo concepto. Hasta ahí lo sabemos. Y es que los grados en los lenguajes de programación, en su gran mayoría, no sé en todos, pero en los que yo he trabajado pasa, no trabajan con la medida de grados. Yo aquí he trabajado con grados, que es lo que recordamos, que es lo que nos enseñaban, porque nosotros manejábamos en primaria y en bachillerato con el graduador, y en el graduador la medida venía en grados. Resulta que los lenguajes de programación, los ángulos, no los trabajan en grados, o el arco. El avance del arco no lo van a trabajar en grados, sino que lo trabajan en pi radianes. Vamos a explicar lo que es un pi radian ahora. ¿Qué es un pi radian? Un pi radian es una medida que nos indica medio giro de una circunferencia. Entonces, por ejemplo, si tomamos el sentido en que avanzan los grados, un ángulo de aquí hasta acá, o sea, en grados normales que nos enseñaban en primaria, sería un ángulo de, decíamos un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Bueno, los 180 sería del otro lado, voy a marcarlo bien para no generar tanta confusión. Entonces esto sería así. Aquí sería 0 grados y aquí sería 180 grados. Y el avance sería este. De menos a más.
Entonces, cuando yo les digo que en los lenguajes de programación se usa otra medida, la medida que se usa es el pi radian. Si algunos se acuerdan, esto era, como decíamos, un pi. Eso es un pi. Ya que es igual pi, pi es igual a 180 grados. Si yo quiero medio pi sería esto. Que sería 90 grados. Y un cuarto de pi sería esta sección. La sección de 45 grados. Esto es un cuarto de pi. El otro hasta aquí sería la mitad de pi, pi medios. ¿Listo? Esa es una manera de hacerlo. Y nosotros tendríamos que suministrarles las medidas de nuestros ángulos en base a pi. Y le decimos el ángulo de inicio y el ángulo en que termina. Vamos a hacer para nuestro primer ejemplo entonces un ángulo que tenga medio pi, o sea, solo esta sección hasta aquí, que serían 90 grados. Listo, entonces vamos a tener, después del radio vamos a tener un ángulo de inicio de 0 pi y luego de la mitad de pi. Pero ¿cómo escribo pi aquí? Pi es una identidad matemática del lenguaje de programación. Así escribo mat.pi, donde pi se escribe las dos letras mayúsculas. Y como es la mitad de pi, mat.pi dividido entre 2. En este momento, ya el lenguaje de programación JavaScript, con las funciones para manejo del canvas, comprende que vamos a dibujar un arco que es parte de un círculo que encuentra su centro en las coordenadas 150 con 150, que va a tener un radio de 100 unidades, 100 píxeles en nuestro caso, que va a empezar en una posición de 0 grados y va a terminar en una posición de pi medios. ¿Qué sería pi medios? Sería 90 grados. Y hay un último parámetro que yo puedo incluir o excluir. Ese último parámetro es en qué dirección deseo que se dibuje mi arco. Entonces voy a explicar esto. Hasta ahora yo les había mostrado que la medida normal para el avance del arco, en qué dirección se dibuja, es hacia acá. Entonces, si yo no le digo en qué dirección quiero que se dibuje, me va a hacer mi arco. Me haría un arco así, con las instrucciones que yo tengo dado. Me haría un arco así, que iría, o sea, de 0 grados hasta pi medios. A este tipo de avance se le llama avance en el sentido de las manecillas del reloj, que es el sentido normal. Listo, vamos a ver si lo que yo digo es cierto. Entonces, primero que nada, bueno, voy a quitar esta coma. Este último parámetro es opcional. Si queremos lo colocamos, si no queremos no lo colocamos. Pero va a hacer gran diferencia cuando lo coloquemos. Bueno, ahí ya tengo cómo voy a hacer mi arco. Voy a cambiar los parámetros de línea. Voy a decirle que el ancho de la línea sea de 10. Y voy a decirle que el estilo del relleno sea igual a azul para mi primer ejemplo, y luego sí lo de siempre, ctx.stroke, que nos trace el círculo. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Bueno, ya me salí, voy a abrir mi archivo. Ajá, y miren el arco que nos ha trazado ese segmento de arco. Bueno, habrán visto que olvidé colocarle los bordes al canvas. No creo que sea algo mucho por qué preocuparse. Listo. Vamos a hacer ahora un cambio en el código. A ver, el blue no me salió de color azul. No me salió de color azul, yo soy quien no lo estoy viendo. ctx.fill
Fill Style, perdón, no era el Fill Style, eso es algo de una lección más avanzada, es el Stroke Style. Stroke Style, he estado trabajando con rellenos, por eso me confundí. Listo, vuelvo a actualizar. Listo, ahí ya me salió azul. Ahora vamos al parámetro que yo les decía que es opcional. El último parámetro indica la dirección en que ha de dibujarse mi trazo. A este último parámetro se le llama en inglés, lo escribiré aquí, se llama Clock Counterwise. Clock Counterwise querría decir en el sentido inverso al de las manecillas del reloj. Eso es lo que querría decir Clock Counterwise. Voy a explicarlo. Si yo no coloco el parámetro, el Clock Counterwise, él entiende que dibujaré avanzando en el sentido de las manecillas del reloj. Pero si yo activo el parámetro Clock Counterwise, este parámetro puede ser falso o verdadero. Falso indicaría que dibujaríamos tal cual, avanzando en el sentido de las manecillas del reloj. Pero verdadero quiere decir que dibujaremos en el sentido inverso al de las manecillas del reloj. Entonces va a pasar lo siguiente. Yo aquí les había dicho, avanzando, esto es en el sentido de las manecillas del reloj. Si yo le digo que el ángulo me lo dibuje en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj, me lo dibujará así. Dibujará todo este otro segmento que yo acabo de hacer. Porque estoy haciendo el avance, porque empiezo en 0 y voy a terminar en pi medios, pero escojo el otro camino de avance, que es en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj. Vamos a ver si lo que yo les dije es cierto. Voy a ir a mi código. Bueno, ya guardé este código. Le puse que el avance en el sentido de las manecillas del reloj sea verdadero. Y actualizo. Y miren que me ha dibujado un círculo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque avanzó hacia el otro lado. Listo, ese es el uso del dibujo de curvas de arco, o sea que van inscritas dentro de una circunferencia. Sin embargo, les seré sincero, colocar todos estos parámetros confunde a cualquiera. A mí escribir todo esto, la verdad, me confunde. Entonces, si alguien quiere hacerlo, para confundirse menos, voy a hacer unas instrucciones aparte. Yo lo que prefiero hacer es definir mis coordenadas por mano propia. Entonces, por ejemplo, yo le pongo CX, para mí CX sería el centro en X, vamos a decir que sea 150 nuevamente, CY sería centro en Y, 150, el radio de la circunferencia, y yo le diré que en esta ocasión me haga el radio de la circunferencia igual a 80, voy a hacer una circunferencia más pequeña que esté dentro de la otra, le colocaría un AI, que sería el ángulo de inicio, yo le colocaré que el ángulo de inicio nuevamente sea 0, y AF, para mí AF será ángulo final, y diré que el ángulo final lo voy a hacer otra vez con mat.pi, dividido entre 2. Listo. Y el último valor, el de si deseo hacerlo, si deseo mi círculo en qué sentido deseo dibujarlo, no lo voy a escribir porque es una palabra muy corta, true o false, que se entenderá muy fácil. Bueno, ahí tengo definido un círculo para hacerlo. Ahora sí me voy nuevamente a un BeginPath, ctx.beginpath, ctx.arc para dibujar mi arco, y como ya tengo mis valores y los entiendo más, centro en X, centro en Y, coma, el radio que sería un R, coma, ángulo inicial, coma, ángulo final. Y le voy a decir en esta ocasión, como verán tomé los valores del ángulo serían los mismos del otro, le voy a decir que sea falso, falso. Le coloqué false en el parámetro de avance en contra de las manecillas del reloj. Entonces avanzará en el sentido de las manecillas del reloj, o sea que tendremos el ángulo corto. Bueno, volveré a hacer el line width igual a 10, aunque la verdad no es necesario, como ya está definido arriba que de ese valor, el color sí lo voy a cambiar, stroke.red,
style igual, esto no es así, es stroke style, no es con punto, igual a red, voy a hacerlo rojo, y finalmente que lo trace, punto y coma. Voy a guardar y voy a actualizar mi página. Y ahí tenemos el otro ángulo que hemos dibujado. ¿Listo? Ok. Ese es el manejo básico de los arcos. Pero hay una pregunta más que muchos querrían solucionar, querrían saber cómo hacer. Algunos dirán, bueno, y si yo no quiero trabajar con pi, sino que quiero trabajar con grados, no tenemos una función específica en el momento para trabajar con grados. Entonces, la solución más óptima sería hacer una división de a cuánto equivale un grado en pi. Para hacer este ejemplo voy a hacer una línea más. Entonces yo, para poder hacer eso, voy a hacer una variable que se llame grado. Y grado será igual a 180, perdón, esto es sin comillas porque es una operación matemática. Será igual a pi, que es mat.pi, dividido entre 180. Entonces así obtendremos cuánto vale cada grado en pi, qué valor de pi obtiene cada grado. Listo, estamos dividiendo pi en 180. ¿Por qué? Porque 180 grados es igual a un pi. El pi, pues bueno, tal vez no lo nombré, pero todos recordarán que es un valor que nos dice que vale algo como 3.141516. La verdad es que se extiende a valores mucho más allá, pero es el más aproximado. Aquí ya sé cuánto vale pi en grados. Entonces ahora puedo usarlo, ese valor puedo usarlo para dibujar mejor mis líneas, tener más control. Ejemplo, alguien me dice que quiere dibujar un ángulo de 75 grados, pero que este ángulo empiece a los 10 grados y termine a los 85, avanzando en sentido normal, en sentido de las manecillas del reloj. Entonces vamos a hacer nuevamente todo lo que tenemos. Bueno, voy a volver a definir los mismos centros, pero como ustedes sabrán, no es necesario. Si yo defino otros puntos, me colocará el ángulo en otro lugar simplemente. Bueno, coloquémoslo en otro lugar para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Entonces yo haré que CX sea 0, CY también sea 0. El radio va a ser también de 80 nuevamente. El ángulo inicial dijimos que queríamos que empezara, creo que les dije en 15 grados, hagámoslo con 15 grados. El ángulo inicial sería en 15 grados, entonces ahí viene la pregunta, bueno, yo ya sé que un grado, ¿a cuánto equivale un grado? Entonces el ángulo inicial de 15 grados en pi, ¿cuánto sería? Sería igual a grado por 15, porque en la variable grado está almacenado lo que vale un grado en pi. Entonces simplemente se lo multiplica y ahí obtenemos el valor de 15 grados en pi al multiplicar la variable grado por 15. 15 veces el valor de un grado en pi. Ángulo inicial igual a grado por 15. Listo. Y el ángulo final será igual a grado por, dijimos que van a ser 75 grados, pero como empieza en 15 grados, 15 más 75, 90. Listo, el ángulo final será 90 grados. ¿Qué más nos falta? No, ahí ya lo tendríamos todo listo. Ahí ya lo tendríamos todo listo. Con esto podremos dibujar un nuevo ángulo. Entonces le digo ctx.beginPath, ctx.arc
y otra vez le coloqué centro en X, centro en Y, el radio, coma, ángulo inicial, coma, ángulo final. Ojo aquí, aquí tendré que hacer igual, nuevamente igual a falso el avance en el sentido de las manecillas del reloj, porque si le coloco en el otro sentido debería haber colocado otros valores para mi ángulo, me daría el ángulo por el camino largo. En este ejemplo que hice ahorita en el momento, vamos a verlo, voy a dibujar unas líneas que me sirvan como base de dibujo del ángulo para explicarles. Bueno, digamos que son esas. Yo le dije que quería que me dibujara un ángulo que empiece en 15 grados, sería más o menos por aquí, y que vaya hasta, y que sea de 75 grados de ancho. Bueno, ahí. Esto sería un ángulo de 75 grados. Ese ángulo empezaría en 15 grados y terminaría en 90 grados. Y le coloco que avance en el sentido de las manecillas del reloj sea igual a falso, porque si le coloco eso verdadero me daría el ángulo hacia acá y me haría un ángulo no de 75 grados, sino que me haría un ángulo, bueno, sería de 360 menos 75, sería como de 285 grados. ¿Listo? Me haría un ángulo hacia el otro lado que no sería el que yo quiero. Yo quiero es un ángulo de 75 grados. Si quisiera uno de 75 grados hacia acá arriba, debería haberle dado otros cálculos, otras medidas diferentes. Vamos a hacer ese primero y luego hacemos el otro. Bueno, ahí ya lo tenemos. Guardo. Cambiemos el color de... me falta cambiar el color. CTX punto line width, que no es necesario, pero sin embargo lo vuelvo a hacer. Line width igual 10. CTX punto stroke style. El stroke style será igual a ¿qué color? Verde, green. Y finalmente un stroke. Control S. Y actualicemos. Y miren, ahí salió mi ángulo. Fíjense que él no empieza directo en 0, sino que empieza un poco más abajo. Ahí sería en 15 grados. Entonces va desde 15, es un ángulo que empieza en 15 grados y termina en 90 grados. Por eso es un ángulo de 75. Bueno, la pregunta que decíamos, y si queremos dibujar el ángulo hacia arriba, entonces vamos a hacer un ángulo que igual que empiece en 15 grados, pero que avance hacia arriba, sin que me dé la vuelta, que siga siendo de 75. Bueno, esto va a ser un poquito raro, ya les voy a mostrar cómo es. Vamos al Alpine, voy a hacer aquí el último espacio. Bueno, tenemos mi línea para dibujarlo, ¿no? Decimos que va a empezar en 15 grados, que es más o menos aquí. Y tendríamos primero que nada que hacer que esto avance hacia acá, o sea, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Primera cosa, el sentido contrario al de las manecillas del reloj tendrá que ser verdadero. Bueno, ahí empieza lo primero. Segundo, de 15 hasta aquí, que es 0, hay 15 grados. ¿Listo? Hasta aquí es 0. Pero entonces, si yo comienzo a ir acá los ángulos tendrán que ir disminuyendo en sentido opuesto. Entonces decimos, aquí son 15 grados. Bueno, aquí voy a explicar lo que voy a hacer. 15 grados. Aquí serían 90 grados. Aquí serían 180 grados. Aquí serían 270 grados. Eso va de 90 en 90 grados, para que lo recuerden. ¿Listo? 270, perdón, vuelvo a escribir 270 grados. Entonces yo ya sé que de aquí hay 15. Aquí 0 es el mismo valor que 360 grados, porque ahí es una vuelta, es 360 grados. 15 más que es 75 sería 60 grados, me faltarían, entonces debería disminuirla, tendría que hacer 360 menos 60 grados. Eso sería más o menos por aquí.
Aquí serían 300 grados. Ojo, no sería 60, porque 60 sería acá, en esta área. Por aquí más o menos serían 60 grados. ¿Listo? Aquí aproximadamente. Bueno, ahí está un poquito torcida mi línea. Y este 60 no nos sirve para lo que queremos hacer. Tenemos que hacer es al contrario. Por eso a 360 le quito 60 grados. Y me quedarían 300 grados. Entonces mi ángulo de 75 grados quedaría aquí. ¿Listo? Bueno, todo esto suena muy raro. Simplemente son indicaciones, ya ustedes verán en la práctica cómo lo manipulan. Les voy a mostrar ese último ejemplo del arco entonces. Nuevamente voy a hacer un CX. Lo voy a hacer en la esquina inferior. No, bueno, ni tan en la parte de abajo. Voy a hacer un CX igual a otra vez X0. Voy a hacer el CY igual a 300, o sea la esquina de abajo. El radio va a ser nuevamente de 80. El ángulo inicial ya dijimos que iba a ser de 15 grados. Perdón, tengo que colocarle grado asterisco 15. Ángulo final igual a grado asterisco 300. Listo, con eso podemos ya hacer nuestro nuevo ángulo, ctx.beginPath, ctx.arc, y le colocaré cx, cy, el radio, ángulo inicial, ángulo final y avance en contra de las manecillas del reloj igual a verdadero. O sea que va a avanzar oponiéndose, el trazo va a ser en dirección opuesta al movimiento de las manecillas del reloj. ctx.linewidth igual a 10 nuevamente. ctx.strokestyle para el color de mi línea. Voy a hacerlo amarillo ahora, yellow, punto y coma, y finalmente un ctx.stroke para que me trace mi línea. Pero no voy a contemplar bien mi ángulo con esto. Voy a tener que cambiar el CY porque me va a cortar un pedacito del CY. El CY lo voy a subir un poco. Lo voy a subir a 250. Listo, ahí sí lo veo. Y voy a hacer mi trazo. Y ahí me salió mi ángulo de 75 grados, empezando desde 15 grados y terminando en 300 grados. Ya saben, si yo hubiera cogido las otras direcciones, me hubiera hecho el trazo hacia el otro lado. Listo, bueno, esto es una manera de usar el arco. Ustedes ya pueden experimentar con ella. Ya les di algunas pistas, sé que algunos conceptos están un tanto complejos, pero estas son cosas que las despejarán conforme vayan haciendo práctica y hagan algo de recuerdo de los conceptos de la geometría que se vio en bachillerato y en primaria. Voy a ver cuánto tiempo llevo de este video. Bueno, ha estado bastante largo solo con el arco. Lo dejaré por ahí para que ustedes lo puedan ensayar. Bueno, ha sido un gusto. Próxima clase estaremos viendo cómo hacer el trazado de las curvas cuadráticas y de las curvas Bézier.